Bienvenidos a Misterio TV, el canal donde exploramos los enigmas que se esconden a plena vista. Hoy les proponemos un viaje épico a través del tiempo, a un mundo donde la ambición de los reyes y la genialidad de los arquitectos no tenían límites. Exacto. Hoy no vamos a hacer un simple listado. Vamos a responder las grandes preguntas. ¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo antiguo? ¿Qué secretos, misterios y dramas humanos se esconden detrás de su construcción? ¿Y qué ha sido de ellas hoy? Acompáñenos en este recorrido para descubrir la historia, la leyenda y las últimas novedades sobre las 7 construcciones más asombrosas que la humanidad haya concebido. Empecemos por la única que aún podemos contemplar. Maravilla número 1. La Gran Pirámide de Giza en Egipto. La obra maestra absoluta, construida alrededor del año 2560 a.C. para el faraón Keops, durante más de 3.800 años fue la estructura más alta creada por el hombre. Es un monumento a la vida eterna, un enigma matemático y de ingeniería que aún hoy nos sigue maravillando. Y su gran misterio siempre ha sido el tesoro. ¿Qué pasó con la cámara funeraria del faraón? Esa es una historia increíble. Durante siglos, la pirámide permaneció sellada. En el siglo IX después de Cristo, el califa Al-Mamún, obsesionado con encontrar los tesoros legendarios, ordenó a sus hombres que abrieran un túnel. No encontraron la entrada original, así que decidieron romper la piedra usando un método brutal. Calentaban las rocas con fuego y luego las enfriaban bruscamente con vinagre para fracturarlas. Después de semanas de un trabajo agotador, finalmente lograron entrar a los pasadizos internos, solo para encontrar la cámara del rey completamente vacía. No había tesoro, no había momia, no había nada. Este hecho desató siglos de especulaciones. ¿Fue saqueada en la antigüedad o el verdadero secreto aún no ha sido encontrado? ¿Y qué hay de nuevo sobre la pirámide? Lo más reciente es fascinante. El proyecto Scan Pyramids, usando una tecnología de rayos cósmicos, ha confirmado la existencia de un enorme espacio vacío, un gran vacío de al menos 30 metros de largo justo encima de la Gran Galería. A día de hoy, en 2025, nadie sabe para qué sirve ni qué contiene. El misterio de la pirámide sigue más vivo que nunca. De un misterio que podemos ver a uno que quizás nunca existió. Maravilla número 2. Los jardines colgantes de Babilonia. La leyenda es una de las historias de amor más grandes de la antigüedad. Se dice que el rey Nabucodonosor II los construyó para su esposa, la reina Amitis, que extrañaba las verdes montañas de su tierra natal, Media. Eran una especie de montaña artificial, con terrazas llenas de árboles y plantas exóticas, regadas por un complejo sistema de ingeniería en medio del árido paisaje de lo que hoy es Irak. Pero es la única de las maravillas cuya existencia se pone en duda. Exacto, y esa es su gran historia. Imagina a la reina Amitis, una joven princesa traída a la capital más grande del mundo, Babilonia, una ciudad de ladrillo y polvo. A pesar del lujo, se sentía profundamente triste, nostálgica de las flores y los bosques de su hogar. El rey, loco de amor por ella y desesperado por verla sonreír, convocó a los mejores arquitectos e ingenieros del imperio. Su orden fue una locura: construyan una montaña para mi reina. Y así lo hicieron. Crearon un paraíso verde en terrazas que se elevaba hacia el cielo, un oasis de vida en medio del desierto, solo para curar la melancolía de la mujer que amaba. ¿Y cuál es la teoría más reciente sobre su ubicación? La teoría más sólida y actualizada, propuesta por la doctora Stephanie Daly de la Universidad de Oxford, es que nos hemos equivocado del lugar. Todo este tiempo ella argumenta que los jardines no estaban en Babilonia, sino en la ciudad de Nínive, a cientos de kilómetros, y que fueron construidos por el rey asirio Sennacherib. Se basa en relieves asirios que muestran un jardín idéntico a las descripciones y en la reinterpretación de textos antiguos. Pasemos a Grecia. Maravilla número 3. La estatua de Zeus. Era una estatua de más de 12 metros de alto, hecha de marfil para la piel y placas de oro para la ropa y la barba, sentada en un trono de cedro con incrustaciones de ébano y piedras preciosas. Ocupaba todo el ancho del templo y se decía que si Zeus se levantaba, destrozaría el techo. Y tiene una de las anécdotas más curiosas de la antigüedad. Absolutamente. La historia nos lleva al taller de Fidias. En los años 50, arqueólogos alemanes excavaron el taller justo al lado del templo y encontraron los moldes de terracota que usó para dar forma a las placas de oro de la túnica de Zeus. Hallaron sus herramientas, restos de marfil y, lo más emocionante de todo, una pequeña copa de terracota negra con una inscripción grabada en su base que decía:
pertenecí a Fidias. Era su taza personal. Imagina la emoción de un arqueólogo al sostener en sus manos la taza de café del hombre que construyó una de las 7 maravillas. Es un contacto directo y humilde con un genio de la historia. Increíble. ¿Y qué ha sido de la estatua? Fue trasladada a Constantinopla, donde lamentablemente se perdió en un gran incendio en el siglo V. Hoy, las reconstrucciones digitales basadas en los hallazgos del taller nos dan la imagen más precisa de su esplendor. De una obra de un genio a la obra que un loco destruyó. Maravilla número 4. El templo de Artemisa en Éfeso. Era colosal, el doble de grande que el Partenón, con más de 100 columnas de mármol de 18 metros de altura. Se tardó 120 años en construirlo y estaba dedicado a Artemisa, la diosa de la caza. Era el centro religioso y económico de Asia Menor. Y su destrucción es una de las historias más extrañas sobre la búsqueda de la fama. Es la historia de Erostrato. En el año 356 a.C., la misma noche en que la leyenda dice que nació Alejandro Magno, un hombre insignificante llamado Erostrato decidió que quería que su nombre pasara a la historia, a cualquier precio. Sabiendo que nunca podría crear algo tan bello como el templo de Artemisa, decidió hacer lo contrario, destruirlo. Le prendió fuego y el magnífico templo ardió hasta los cimientos. Cuando fue capturado, confesó que lo hizo solo para ser famoso. Las autoridades de Éfeso, horrorizadas, lo ejecutaron y decretaron que su nombre fuera borrado de la historia, prohibiendo mencionarlo bajo pena de muerte. Pero claramente no funcionó. No. La ironía es que su plan funcionó a la perfección. El historiador Teopompo registró su nombre y su acto, y hoy, 2000 milenios después, lo recordamos precisamente por su infame deseo de inmortalidad. Es una gran ironía. Otra historia de amor y obsesión nos lleva a la maravilla número 5, el mausoleo de Halicarnaso. Una tumba tan espectacular que dio nombre a todas las tumbas monumentales que vinieron después, los mausoleos. Fue construida para Mausoleo, un gobernador del imperio persa en lo que hoy es Turquía. Pero la historia detrás no es la de él, sino la de su esposa y su hermana, Artemisia II. Cuando Mausoleo murió, el dolor de Artemisia fue tan inmenso que se embarcó en 2 actos de duelo extremos. Primero, contrató a los 4 escultores más famosos de Grecia para que construyeran la tumba más suntuosa que el mundo hubiera visto, un monumento de 45 metros de altura lleno de estatuas y relieves. Y segundo, en un acto de amor y dolor casi caníbal, se cuenta que cada día mezclaba una pequeña porción de las cenizas de su esposo en su copa y se las bebía, para de forma simbólica absorberlo y llevarlo siempre dentro de ella hasta su propia muerte 2 años después. De tumba a símbolo de libertad, maravilla número 6. El Coloso de Rodas. Una gigantesca estatua de bronce del dios del sol Helios, de unos 33 metros de alto, similar a la Estatua de la Libertad, se erigió en la isla de Rodas para celebrar una increíble victoria militar. Y su construcción se financió de una forma muy particular. Esa es su gran historia. En el año 305 a.C., la ciudad de Rodas sobrevivió a un asedio brutal de 1 año por parte del general Demetrio Policertes. Cuando Demetrio finalmente se rindió y huyó, abandonó todo su enorme y carísimo equipamiento de asedio, catapultas, torres de asalto. Los habitantes de Rodas, en lugar de guardarlo, lo recogieron todo, lo vendieron pieza por pieza y con el dinero obtenido financiaron la construcción de la estatua colosal para agradecer a su dios patrón, Helios. Literalmente convirtieron las armas de su enemigo en una obra de arte y un símbolo de su libertad. ¿Y qué hay del mito de que estaba con una pierna a cada lado del puerto? Es una imagen muy poderosa, pero es una mención de la Edad Media. Los cálculos de ingeniería demuestran que habría sido imposible. Los relatos de la época sugieren que estaba sobre un pedestal a un lado del puerto. Solo duró 54 años en pie, hasta que un terremoto la derribó. Y cerramos con la luz que guió el mundo antiguo, maravilla número 7, el Faro de Alejandría. Construido en la isla de Faros, en el puerto de Alejandría, Egipto, fue una de las estructuras más altas del mundo antiguo, con más de 100 metros de altura. Durante la noche, una hoguera en la cima y durante el día, un espejo de bronce pulido reflejaban la luz que se dice podía verse a 50 kilómetros de distancia. Y su historia oculta un acto de vanidad y astucia por parte de su arquitecto. Efectivamente, el faraón Ptolomeo II, quien financió la obra, ordenó que solo su nombre figurara en el faro. Pero el arquitecto, Sóstrato de Gnido, quería asegurarse su propio lugar en la historia. Así que ideó un plan brillante. Primero, grabó su propio nombre en la piedra de la base con la inscripción Sóstrato de Gnido, decida a los dioses salvadores por los navegantes. Luego, cubrió esta inscripción con una fina capa de yeso y sobre el yeso escribió la dedicatoria al faraón. Sóstrato sabía que con el paso de los siglos, el yeso y el nombre del rey se caerían por la erosión en el mar, revelando su propio nombre como el verdadero genio detrás de la obra.
Y así fue. ¿Y qué sabemos hoy del faro? O destruido por una serie de terremotos. Pero la noticia más actualizada es que desde 1994, un equipo de arqueólogos submarinos franceses ha estado explorando y mapeando los restos del faro en el fondo del puerto. Han encontrado miles de bloques de piedra gigantes, restos de estatuas y esfinges, confirmando la escala y la grandeza que describían los textos antiguos. Y así concluimos nuestro viaje por las 7 maravillas del mundo antiguo, 7 monumentos a la capacidad humana de soñar y construir lo imposible. De todas ellas, solo una sigue en pie, recordándonos la fragilidad del tiempo, pero la inmortalidad de las grandes historias. Cada una nos deja un legado de misterio, ambición y genialidad. ¿Cuál es la suya favorita? Gracias por acompañarnos, buscadores de lo inexplicable. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en otro misterio. Bienvenidos a Misterio TV, el canal donde exploramos los enigmas que se esconden a plena vista. En nuestro último viaje, exploramos las 7 maravillas del mundo antiguo, monumentos perdidos en el tiempo. Hoy, la historia es diferente. Así es, hoy nos embarcamos en un recorrido por las 7 maravillas del mundo moderno. 7 lugares que podemos ver, tocar y sentir, pero que no por ser modernos están libres de secretos, leyendas y dramas humanos increíbles. Estas maravillas no fueron elegidas por un solo historiador, sino por más de 100 millones de votos de todo el mundo en el año 2007. Acompáñenos a descubrir la ambición, los misterios y los datos más recientes de estos íconos de nuestro tiempo. Maravilla número 1. Chichén Itzá, en México. El corazón del Imperio Maya. Su pirámide principal, el castillo, es un calendario de piedra perfecto. Pero el verdadero misterio de este lugar no está en las alturas, sino en las profundidades de la tierra, en el cenote sagrado. ¿Un pozo de agua? Mucho más que eso. Para los mayas, los cenotes eran portales a Xibalba, el inframundo, y el cenote sagrado de Chichén Itzá era el más importante. Era un lugar de peregrinación y sacrificio. Durante siglos, en épocas de sequía o crisis, los mayas realizaban aquí rituales para apaciguar al dios de la lluvia, Chaac. Arrojaban a sus aguas ofrendas preciosas, oro, jade, cobre y también ofrendas humanas. Hombres, mujeres y sobre todo niños eran ricamente ataviados y sacrificados en este pozo oscuro para calmar la ira de los dioses. A principios del siglo XX, el cónsul estadounidense Edward Thompson dragó el cenote y encontró no solo los tesoros, sino los restos óseos que confirmaron las leyendas. ¿Y qué hay de nuevo en Chichén Itzá? La tecnología moderna sigue revelando sus secretos. Investigaciones recientes con sonar de barrido lateral han mapeado el fondo del cenote con una precisión nunca antes vista, revelando que está conectado a un complejo sistema de cuevas submarinas. Esto sugiere que para los mayas no era solo un pozo, sino la entrada a un laberinto acuático hacia el inframundo. De México volamos a Brasil. Maravilla número 2. El Cristo Redentor. El icónico guardián de Río de Janeiro, una estatua de 30 metros de altura sobre un pedestal de 8 metros, en la cima del Cerro del Corcovado. Es un símbolo de fe y un prodigio de la ingeniería Art Deco. Su construcción en una montaña tan empinada debió ser toda una odisea. Absolutamente, y esa es su gran historia. La idea nació para celebrar los 100 años de la independencia de Brasil. El ingeniero Heitor de Silva Costa diseñó la estructura, pero la cabeza y las manos fueron esculpidas en Francia por Paul Landowski. Transportar esas enormes piezas de concreto por el empinado tren del Corcovado fue una pesadilla logística. Pero el detalle más humano y hermoso es su piel. La capa exterior del Cristo no es concreto liso, está cubierta por millones de pequeños triángulos de esteatita o piedra jabón. Un grupo de mujeres voluntarias de la Sociedad de Río pasaron meses pegando a mano cada una de estas teselas en trozos de tela, que luego los obreros aplicaban al cuerpo de la estatua, como si la estuvieran vistiendo. Es una maravilla construida literalmente por la fe de la comunidad. Un dato curioso es que es un imán para los rayos, ¿verdad? Sí, ha sido alcanzado varias veces.
La más famosa fue en 2014, cuando un rayo le partió la punta de un dedo. El dato actualizado es que a principios de este año, 2025, se completó una gran restauración usando escáneres 3D y piedra jabón extraída de la cantera original para reparar todos estos daños y asegurar su preservación. Viajamos a China. Maravilla número 3. La Gran Muralla. Más que una muralla, es una serie de fortificaciones discontinuas que serpentean por más de 21.000 kilómetros. Una obra titánica construida a lo largo de 2000 años para defender al imperio de las invasiones de los nómadas del norte. Y su construcción está ligada a una de las leyendas más tristes de China. La leyenda de Meng Jianmui cuenta la historia de una joven cuyo marido fue reclutado a la fuerza para trabajar en la construcción de la muralla, justo después de su boda. Pasaron los años y no tenía noticias de él, así que emprendió un larguísimo viaje para llevarle ropa de invierno. Cuando finalmente llegó a la sección donde él trabajaba, los guardias le informaron que su esposo había muerto de agotamiento y que su cuerpo, como el de tantos otros, había sido sepultado dentro de la propia muralla. El dolor de Meng Jianmui fue tan profundo que se arrodilló y lloró durante 3 días y 3 noches seguidas. Su llanto fue tan desgarrador que, según la leyenda, los cielos se conmovieron y una sección de 80 kilómetros de la muralla se derrumbó, revelando los huesos de su amado esposo. Por estas historias, la muralla también es conocida como el cementerio más largo del mundo. ¿Y se siguen descubriendo partes de ella? Sí, el dato actualizado es que a finales de 2024, usando imágenes satelitales, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de nuevas secciones de la muralla en áreas remotas del desierto de Gobi, añadiendo varios cientos de kilómetros a su asombrosa longitud. De China a las alturas de los Andes. Maravilla número 4. Machu Picchu, en Perú. La ciudad perdida de los incas, un santuario o residencia de descanso para el emperador Pachacútec, construida en el siglo XV y abandonado un siglo después. Sus piedras están tan perfectamente cortadas que no se usó mortero para unirlas. Su historia moderna está marcada por su descubrimiento. La historia de Hiram Bingham, el explorador estadounidense que la reveló al mundo en 1911, es una aventura digna de película. Imagínalo, guiado por un granjero local llamado Melchor Arteaga, abriéndose paso a machetazos por una selva casi impenetrable, sin saber qué encontraría. Y de repente, tras superar un muro de vegetación, ver ante sus ojos una ciudad entera de piedra blanca perfectamente conservada, flotando entre las nubes. Un lugar que había sido olvidado por el mundo exterior durante 400 años. Hay que decir, como dato curioso, que él no la descubrió, pues familias locales vivían y cultivaban en la zona, pero fue él quien comprendió su importancia y la dio a conocer. ¿Y cuál es la situación actual de Machu Picchu? Su mayor enemigo hoy es su propio éxito. Para combatir el sobreturismo, las autoridades peruanas han implementado este año, 2025, un nuevo y estricto sistema de entradas con circuitos y horarios fijos para limitar el número de visitantes y proteger el sitio del desgaste. De una ciudad en las nubes a una en la roca. Maravilla número 5. Petra, en Jordania. La ciudad perdida de los nabateos, completamente esculpida en acantilados de arenisca de color rosa, famosa por su increíble sistema de conductos de agua que permitía la vida en pleno desierto. Su edificio más famoso es el Tesoro, o Al-Kasné. Y al igual que Machu Picchu, su redescubrimiento es una historia increíble. Es la historia del explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt en 1812. Petra había sido un secreto guardado celosamente por las tribus beduinas durante 600 años. Burckhardt, que hablaba árabe perfectamente, se disfrazó de erudito islámico. Se ganó la confianza de los locales y, con la excusa de que quería hacer un sacrificio en la tumba del profeta Aarón, que se encontraba más allá de la ciudad perdida, convenció a un guía para que lo llevara. Imagina su tensión, caminando por el estrecho cañón del Sig, fingiendo indiferencia hasta que el cañón se abre y se encuentra de frente con la majestuosa fachada del tesoro. Sabía que era el primer occidental en ver esa maravilla en siglos. Un dato curioso es que el tesoro no es un tesoro. No, es una tumba real. El nombre viene de una leyenda beduina que decía que un faraón escondió su fortuna en la urna que corona el edificio,
Por eso está llena de bala de gente que intentó romperla para conseguir el oro. Vamos a Italia. Maravilla número 6. El Coliseo de Roma. El anfiteatro más grande jamás construido, con capacidad para más de 50.000 espectadores, fue el centro del entretenimiento del Imperio Romano durante casi 500 años. Escenario de luchas de gladiadores, cacerías de animales exóticos y ejecuciones públicas. Y su inauguración fue un espectáculo sin precedentes. Esta es su gran historia. En el año 80 después de Cristo, el emperador Tito inauguró el Coliseo con 100 días de juegos ininterrumpidos, 100 días de fiesta y sangre. Lo más increíble era la tecnología del lugar. El suelo de la arena, el hipogeo, era un laberinto de túneles, cajas y montacargas que permitían que gladiadores, leones, elefantes y tigres aparecieran en medio de la arena como por arte de magia. Incluso podían inundar completamente la arena para recrear batallas navales con barcos reales. Era la máquina de efectos especiales más avanzada del mundo antiguo. ¿Y qué hay de nuevo en el Coliseo? La gran novedad de 2025 es la instalación de un nuevo suelo retráctil de alta tecnología sobre el hipogeo. Esto permitirá a los visitantes por primera vez en siglos caminar por el centro de la arena y tener la misma perspectiva que tenían los gladiadores. Y cerramos nuestro viaje en la India. Maravilla número 7. El Taj Mahal. Un mausoleo de mármol blanco marfil considerado la joya del arte musulmán en la India y un símbolo universal del amor eterno. Porque su historia es quizás la más romántica de todas. Es la historia del emperador mogol Shah Jahan y su esposa, Mumtaz Mahal. Ella era su consejera, su compañera y el gran amor de su vida. Murió en el año 1631 al dar a luz a su 14º hijo. La leyenda cuenta que el dolor del emperador fue tan profundo que su cabello y su barba se volvieron blancos en una sola noche. Decretó 2 años de luto en el imperio y canalizó toda su pena y los recursos de su vasto reino en un solo objetivo: construir para ella la tumba más hermosa que el mundo hubiera visto jamás. Un poema de amor hecho de mármol, un monumento que él describió como una lágrima en la mejilla del tiempo. Un dato curioso es la leyenda del Taj Mahal negro. Sí, la leyenda dice que Shah Jahan planeaba construir una réplica exacta del mausoleo en mármol negro para él mismo, al otro lado del río, y unirlos con un puente. Sin embargo, los arqueólogos han desacreditado en gran medida esta historia, ya que no han encontrado ninguna evidencia de su construcción. ¿Y cuál es el estado actual del monumento? Su mayor desafío es la contaminación. El mármol blanco se está amarillendo. El dato actualizado es que este año el gobierno indio está implementando una nueva y más estricta zona del trapecio, de Taj Mahal, un área protegida de 10.000 kilómetros cuadrados con controles de emisiones mucho más severos para la industria y el tráfico, en un esfuerzo desesperado por preservar su blancura. Y así concluimos nuestro viaje por las 7 maravillas del mundo moderno. 7 monumentos a la capacidad humana de soñar y construir lo imposible. De todas ellas, solo una sigue en pie, recordándonos la fragilidad del tiempo, pero la inmortalidad de las grandes historias. Cada una nos deja un legado de misterio, ambición y genialidad. ¿Cuál es su maravilla favorita? Gracias por acompañarnos, buscadores de lo inexplicable. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en otro misterio.